Bien, hoy lunes, con la ayuda del Señor, vamos entonces a iniciar esta semana de devocional diario con un tema que le he titulado La Gran Tribulación. Hoy quiero hablar sobre este tema que también es de carácter escatológico. Ayer en la enseñanza dominical que damos todos los domingos a las 4 de la tarde, estuvimos enseñando un poco acerca del reinado universal de Jesucristo. Hablamos un poco de cómo será ese reinado y en ese tema involucramos o incluimos parte de lo que hoy vamos a hablar. Hablamos acerca de la gran tribulación, también hablamos acerca del milenio, pero hoy quiero ya un poco más detallada en este corto tiempo desarrollar este tema, la gran tribulación, así que les invito a estar allí muy atentos y si es posible con lápiz y cuaderno en mano, porque espero que sea de bendición para cada uno de ustedes esta enseñanza que está en la Biblia. No es algo nuevo, no es algo que yo estoy inventando, que yo estoy innovando, que yo estoy descubriendo, para nada. Esto no es algo que yo descubrí, solo voy a enseñar lo que ya la Biblia enseña. Y espero que ustedes puedan entender. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de esta enseñanza, de esta reflexión. Ruego y pido que usted, Dios mío, nos ayude a entender tu santa palabra y sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Bien, quiero leer algunas citas de la palabra del Señor para entrar en el tema. Y para eso quiero abrir la Biblia, que abramos la Biblia o que leamos en la Biblia, primeramente en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versos del 13 al 14. Ahí primero vamos a leer y luego nos vamos a ir a Mateo capítulo 24, versos del 21 al 22. Entonces leemos primeramente en Apocalipsis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Esto está en Apocalipsis capítulo 7, del verso 13 al 14. Pero en Mateo capítulo 24, verso 21 al 22, dice así, palabra de Jesús: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Entonces, hemos leído acá dos pasajes bíblicos, uno en Apocalipsis y el otro en el Evangelio según San Mateo. Y en ambos pasajes quiero resaltar dos frases que son parecidas, que son iguales. Y es de donde sale el título y de donde sale parte de esta enseñanza. Y es cuando en Apocalipsis el Señor le responde a Juan diciendo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Eso lo dijo Jesús en la revelación que le dio a Juan. Pero en Mateo 24, a sus discípulos también les había ya hablado sobre este punto. Porque habrá entonces gran tribulación. Y allí viene entonces el tema o el título: la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es un periodo de 7 años que se iniciará en la tierra una vez cese la gracia. Es lo que se llama la prácticamente última semana de Daniel. Estamos ahora en una pausa, en un paréntesis. Estamos en la gracia, estamos esperando que se dé por terminado este periodo para que se dé inicio a ese nuevo periodo, como ya lo dije, llamado la gran tribulación. ¿Por qué son 7 años? Bueno, la Biblia señala que son 7 años y eso ya lo vamos a ver porque en la palabra de Dios hay especificación sobre ese punto. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? La gran pregunta. Cuando se dio a conocer este llamado coronavirus,
esta enfermedad que se convirtió luego en pandemia y que ha producido, aparentemente ha traído millones de muertos en todo el mundo. Ha traído, aparte de muerte, ha traído ruina, quiebras de empresas, problemas de orden público, de orden sanitario, como también de orden económico. Muchos llegaron a pensar que ya estábamos en la gran tribulación. Leí por allí en algunos artículos, en algunos comentarios, personas decir que esto se parecía mucho a la gran tribulación. Pero resulta, amados hermanos, que no es así. No estamos en la gran tribulación. Ni siquiera lo que pasamos o lo que llegamos a vivir se asemeja, se acerca a lo que será la gran tribulación. Porque la gran tribulación se conocerá, se dará a conocer, valga la redundancia, porque habrán ciertas cosas muy particulares que la Biblia señala y que se podrá saber con exactitud que ya se está en la gran tribulación. ¿Por qué? Bueno, vamos a dar algunas de esas indicaciones que son claras y que tienen que todo cristiano, todo creyente debe saber, en especial los líderes y los pastores. Debemos de saber cómo es esto para poderlo enseñar, porque como ya lo dije, por el Facebook, por las redes sociales, habían creyentes pensando de que ya estábamos en la gran tribulación. Primero, la gran tribulación comenzará inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. No puede haber gran tribulación si no se ha dado el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que Jesucristo se haya levantado a su pueblo. La iglesia no estará presente durante el tiempo de los juicios de Dios, que es el principio, que es el inicio de la gran tribulación. Entonces, en primer lugar, no habrá gran tribulación mientras la iglesia esté presente. Si es cierto que la iglesia será probada, pasará por momentos difíciles, la Biblia lo dice, porque es necesario, el apóstol Pablo lo enseñó, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Pero él se refirió a tribulaciones de persecución, tribulaciones donde los creyentes serían encarcelados, perseguidos, porque precisamente él dijo estas palabras inmediatamente después de que fue apedreado. En el libro de los Hechos se narra que él estaba por allá en una localidad llamada Listra y una turba de personas lo apedrearon por predicar el evangelio. Tal así fue la golpiza que le dieron, las pedradas que le dieron, que quedó inconsciente y llegaron a pensar que estaba muerto. Lo sacaron a rastra de la ciudad, lo dejaron por allá tirado, pero sin embargo él se levantó y luego de que se levantó se sacudió el polvo y fue a los suyos, fue a los creyentes a decirles que eso que él sufrió era necesario que todos lo sufrieran, o que por lo menos así fuera en parte. Él está refiriéndose a la tribulación que sufriríamos los cristianos por causa de la predicación del evangelio, que es muy distinto a la tribulación que va a sufrir el mundo por causa de su pecado, porque son dos cosas muy separadas, muy diferentes. No es lo mismo sufrir por predicar, por ser cristiano, por hacer las cosas buenas, que sufrir por desordenado, por desobediente, por pecador. Son dos cosas diferentes. Entonces, la gran tribulación a la que se refiere acá Apocalipsis y a Mateo y otros pasajes más, es el juicio de Dios derramado sobre la tierra a los pecadores, no a los creyentes. Los creyentes sufriremos tribulación, pero porque el diablo estará o está enojado, está furioso. La Biblia lo dice, ay de los moradores de la tierra, ay de aquellos que están en la tierra y de nosotros también, porque el diablo se ha desatado con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo no está de brazo cruzado, él está buscando la forma de poder detener nuestro avance, de poder apartarnos de la fe, y por eso nos persigue, nos atribula. Pero son dos cosas diferentes. Entonces, lo primero que tengo que decir con esto es que la gran tribulación comienza cuando se haya ido la iglesia, cuando el arrebatamiento se produzca. A Dios sea toda la gloria. Lo segundo que quiero decir con esto es que cuando la gran tribulación comenzará, valga la redundancia, con la aparición del anticristo. Es parte de la gran tribulación. El anticristo es parte de este periodo de 7 años que se llevará a cabo durante la tierra después que haya sucedido el arrebatamiento. Voy a leer acá algunas citas. Bendito sea Dios. Quiero
volver a leer acá Apocalipsis para volver al punto anterior. En Apocalipsis 7, verso 13, cuando se le pregunta a Juan, ¿de dónde son estos que están vestidos de ropa blanca? ¿Y quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le dijo que no sabía, que él sí lo sabía. Y el Señor le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí hay muchas interpretaciones. Hay quienes dicen que estos son los que se van a salvar durante la gran tribulación. Bueno, es una explicación lógica. Pero también hay quienes dicen que esto se refiere a los que van a ser librados de la gran tribulación, que la interpretación correcta son aquellos que han sido rescatados o sacados, no de la gran, o no durante la gran, sino antes de la gran. Lo cierto es que se refieren a aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, es decir, de los justos. Los justos, los que son temerosos de Dios, son los que no van a pasar por la gran tribulación. Pero bueno, ahora pasamos al otro punto, y es a donde quería señalar que la gran tribulación inicia con la aparición del anticristo. Eso está en Daniel capítulo número 9, verso número 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando del anticristo. Y a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, una semana son 7 años en el término, en los términos de la Biblia. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero dejar claro acá que se está refiriendo al anticristo y que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ayer dijimos algo sobre este aspecto. Y es que para que el anticristo pueda hacer eso, tiene que haber templo en Jerusalén. Se está refiriendo a que el anticristo irá a Israel, hará cesar el sacrificio en Israel y contaminará el santuario del templo. Ahora mismo no hay templo, no hay santuario, no hay sacrificio. Lo que quiere decir que en la gran tribulación todo eso habrá. Por lo tanto, amados hermanos, estemos muy a la expectativa. No hay templo en Israel, pero pronto podemos recibir la noticia de que el templo se habrá construido. No sabemos si será antes del arrebatamiento de la iglesia o después, pero lo cierto es que tiene que haber templo para que suceda lo que ahí la Biblia enseña. Entonces, eso es con respecto a lo que es la gran tribulación. El anticristo será parte de ella. ¿Quién es el anticristo? Quiero leer algunas citas acá sobre quién es el anticristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 3 al 10, el apóstol Pablo hace una referencia con respecto al anticristo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Está hablando del anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Se está refiriéndose al templo que todavía no existe, pero se va a construir, haciéndose pasar por Dios. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros lo decía? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene al anticristo? Bueno, en parte podemos decir que es la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo se manifestará en el tiempo propicio, en el tiempo correcto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A Dios sea la gloria. Esto es con respecto al final de la gran tribulación. Ayer dije con respecto a este punto que la gran tribulación terminará con la venida literal, física, visible de Jesucristo a la tierra y con el enfrentamiento en aquel lugar llamado el Valle del Armagedón entre Jesucristo con las naciones que estarán rodeando a Israel para destruirla, cuyo líder será el anticristo.
Esas naciones estarán lideradas por el anticristo. Pero dice que pelearán contra el Cordero, ya leeremos la cita, y el Cordero los vencerá. Y aquí en el versículo que acabo de leer menciona que el Señor matará al anticristo con la espada de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. A Jesucristo sea la gloria. En Apocalipsis capítulo 13, con respecto al anticristo, también se menciona lo mismo. Se menciona otro punto. Bueno, vamos a seguir leyendo acá dos citas que no había leído ahí mismo en Tesalonicenses, donde estaba leyendo. Dice, inicuo cuyo avinimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí vemos entonces que Satanás es quien respalda al anticristo, es quien le da poder, quien le da la autoridad, quien hace que tenga señales, pero que además tenga la capacidad de engañar. ¿De engañar a quiénes? A los que a los que negaron, a los que rechazaron el amor, la verdad, a los que rechazaron a Jesucristo. Ellos serán engañados por el anticristo. Pero en Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 en adelante, Juan dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, está hablando del diablo, y le dio también su trono y le dio grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, es decir, al diablo, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 semanas. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso es una guerra, eso es eventualmente, porque a la final ya sabemos qué pasó. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Ahora el capítulo 17, verso 8 en adelante, sobre el mismo punto. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos, escuchen bien esto, que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto tiene un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces aquí se aclara que el anticristo tendrá su poder y autoridad, su gobierno en una conglomeración de naciones. 10 naciones le darán a él la autoridad. Por eso se dice que el anticristo tendrá su sede en Europa, en lo que es el antiguo imperio romano. 10 naciones le darán el poder al anticristo. Es decir, será el presidente, será el líder, será el gobernador de esas 10 naciones. Pero su influencia, por supuesto, será mundial. Su influencia a través de los medios, a través de las redes sociales, trascenderá a todos los países. Sus ideas, sus postulados, sus ideologías serán de carácter mundial, pero obviamente su mayor poder de concentración será allí en
el imperio, en el antiguo imperio romano. Pero el verso 14 dice lo más bonito de este pasaje: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos, fieles. Amén. A Cristo sea la gloria. Entonces, esto nos habla acerca del anticristo. El anticristo estará en la gran tribulación. Él, ya lo hemos leído acá, será un gran gobernante, tendrá poder político, poder militar, poder económico, poder mediático. Él influirá en casi todos los países del mundo. Son muy pocos los países que no se alinearán al anticristo, como ya lo dije ayer, Rusia, China y algunos países árabes. Pero en su gran mayoría los países se alinearán al anticristo. Todo esto será durante la gran tribulación. Alabado sea Jesucristo. Bien, quiero leer algunas citas con respecto a este punto, porque también en la Biblia, en la gran tribulación, perdón, aparte del anticristo, sucederán otros eventos. Y son eventos ya que tienen que ver con juicios que afectarán la naturaleza. Dios mismo derramando juicio sobre la tierra. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo número 8, capítulo 6, perdón, capítulo 6, allí Juan habla acerca de los sellos. Dice que él vio 7 sellos que se desataron y que cada uno de esos sellos representaba un juicio sobre la tierra. Esto sucede en la gran tribulación. Dice en el capítulo 6: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, no voy a leerlos todos porque se nos llevaría toda la tarde. Apocalipsis habla de los 7 sellos que representan juicios de Dios derramándose sobre la tierra. Más adelante habla acerca de las 7 trompetas. 7 trompetas que serán sonadas por los ángeles. Cada una de estas trompetas representa un juicio de Dios sobre la tierra. Más adelante menciona 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre la tierra. Cada una de esas copas representa un juicio de Dios derramándose sobre la tierra. Entonces, todo eso solo sucederá en este lapso de 7 años, donde habrá muerte por causa de guerras, muerte por causa de terremotos, por causa de plagas, por causa de las aguas convertidas en sangre, por causa de que el sol aumentará su calor. Habrá enfermedades terribles. Es decir, durante estos 7 años habrá algo terrible sobre la tierra. Será el gran furor, la gran ira de Dios derramándose sobre la humanidad. Todo esto sucederá cuando la iglesia ya no esté. Porque la iglesia durante esos 7 años estará en el paraíso. Estará en lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Allí la iglesia estará como que celebrando la luna de miel, porque allí Jesucristo será el novio, la iglesia será la novia, habrá un matrimonio, nos casaremos con el Cordero, celebraremos en las bodas del Cordero, y durante los 7 años que dure la gran tribulación nosotros estaremos allá caminando en las calles de oro, paseándonos en la nueva Jerusalén. Pero al finalizar los 7 años de la gran tribulación, alabado sea Dios, entonces sucederá otro evento. Quiero leer aquí otra cita antes de pasar a este otro punto que ya vamos a terminar. En Zacarías capítulo 14, verso 4. Ya esto sucederá al final de la gran tribulación. Y dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos.
hablando de Israel, de Jerusalén, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué sucederá allí? Bueno, Zacarías habla de la venida literal, física, presencial de Jesucristo a la tierra, poniendo sus pies en aquel día en el monte de los olivos. Es decir, Jesucristo vendrá físicamente a la tierra. Y en ese día, en Jerusalén, entonces se dará inicio a lo que la Biblia llama también la guerra del Armagedón. Y en ese día también, ya lo hemos dicho, los enemigos de Israel serán derrotados, el anticristo será destruido y a partir de allí entonces se acaba la gran tribulación y empieza el reino milenial, que fue el tema que hablamos ayer. El reino o el gobierno de Jesucristo sobre la tierra por un periodo de 1000 años. La gran tribulación terminará el día que Jesucristo ponga su pie en aquel lugar llamado el Monte de los Olivos y desde Jerusalén comience a reinar, a gobernar a todas las naciones. Pero lo bonito de todo eso, ya lo dije, la iglesia del Señor no estará en la gran tribulación, porque la palabra del Señor nos dice que Él nos va a librar de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y además el apóstol Pablo en otra cita dijo que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Así que, amados hermanos, alegrémonos, contentémonos, porque aunque vendrán terribles momentos para la tierra, vendrá la gran tribulación para la humanidad por causa de su pecado. Nosotros, los que hemos confiado en Jesucristo, los que hemos creído en Él, no pasaremos por la gran tribulación. A Él sea la gloria. Así que mantente firme, mantente agarrado del Señor, hermano, hermana, porque si así es, si así lo haces, seremos rescatados, porque por eso se llama salvación. Seremos salvados, seremos arrebatados de la tierra. Dios te bendiga, muchas gracias por tu atención, esperando que este mensaje sea de bendición para ti y para todos los amigos que bien pudieron conectarse o puedan conectarse en el futuro. Saludos y abrazos para todos en el amor de Jesucristo.